Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Comenzamos oficialmente la clase, ¿sí? Este martes. Le damos gracias al Señor por poder estar, porque somos un montón. Gracias Señor porque somos y podemos estar hoy. Vamos a orar, vamos a hacer un mínimo repaso y bueno, empezamos la clase hoy, que son 4 capítulos más. Señor, gracias por esta noche, Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque vos estás en medio de nosotros. Señor, nos presentamos delante de vos, Señor, con un corazón rendido, Señor, y queremos que vos nos sigas enseñando, Señor, nos sigas hablando. Señor, gracias por tener el privilegio y la bendición de estudiar tu palabra, Señor, de poder recordar, aprender, Señor, y que esto quede grabado, Señor, y podamos ponerlo en obra. Señor, bendecimos el resto de los hermanos que no van a llegar, Señor, por una u otra cuestión, Señor, los bendecimos. Señor, que ellos puedan seguir estudiando, leyendo, Señor, y gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mínimo repaso, ¿sí? Si yo le pregunto, a ver, el grupo de Flavio, la tribu de Flavio, capítulo número 1, una historia, algo que recuerdes del 1. Sí, ¿qué dice? Bien ahí, bien ahí. Y ese que no leyó el cartel, porque lo estaba mirando si iba a leer el cartel y no. Bien, capítulo número 2, Cande, ¿te acordás de algo del 2? Cualquier palabra, cualquiera que esté cerca. Capítulo 2, ¿qué pasó en el 2? ¿Qué? Hecho 242. Hecho 242. Bien ahí. Y el capítulo número 3, la Belén, ¿qué podemos acordar? A ver, una palabra del 3. Yo no me acuerdo tampoco por capítulos. Más o menos. ¿Qué pasó en el 3? ¿Qué pasó, Ago? Cuando se sanó el cojo. Eso, Pedro y Juan ahí, sanaron el cojo. Bien ahí, bien. Es para ver si más o menos vamos a recordar la historia a medida que vamos avanzando en los libros. En el 4, ¿alguien se acuerda de algo en el 4? ¿Qué, Ale? Cuando estaban en el concilio, digamos, Bien ahí. y le dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso, bien ahí, Ale. Ellos lo diferencian por capítulo, entonces Por se capítulo. queda así. Yo veo, ¿no? Pero a mí tampoco me sale por ahí. Pedro lleno del Espíritu Santo frente al concilio. Bien. Bien, capítulo 5. 5, a ver, ¿qué puede decir? Lean el título. Ananías y Zafira. Eso, Ananías y Zafira. ¿Qué pasó Los con amigos ellos? los pastores. Gamaliel. Bien ahí. La clase pasada arrancamos del 6, 7, ¿está bien? Sí. Bien, clase 6, o sea, versículo 6, capítulo 6. Algo del 6. Esteban. ¿Eh? Aparece Esteban. Aparece Esteban. La elección de los que salían a la mesa. Los requisitos de los obreros. Ajá. Bien, ahí. Bien, Por ejemplo, Los 7 que se es el 6 fuerte, los requisitos. Arriba el ¿Cuál 6. era uno de esos? A ver. Celo del Espíritu Santo, Bien. tener buen testimonio, sabiduría. Bien, Bien por ahí. el Flavio. Está afilado, Meti. El 7. Muerte de Esteban. Muerte de Esteban. Había un joven que recibió las prendas de los pies. Claro. ¿Cómo se- Escenas del capítulo anterior había Sí, ahí, ¿no? esa parte Escena del termina próximo el capítulo. 7 y arranca el 8. ¿Qué pasó en el 8? Capítulo 8. Felipe y el etíope. Persecución Felipe de y los. Samaria. Persecución. Felipe y el etíope. Yo de persecución. Persecución, ahí, de Saulo. Son esparcidos. ¡Eso! Bien ahí. El 9, Eso el fue 9, así sí. como- El 9 fue cuando hicimos la primera parte, todos dijeron el 9. La conversión de Saulo, el 9. Y el 10. Cornelio, ese me encanta. Cornelio, le encanta la historia bíblica. A Claudio también, Cornelio con el capítulo 10. Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Hoy vamos a ver solamente 4 capítulos, el 11, el 12, el 13 y el 14. ¿Sí? Solamente 4, un capítulo menos hoy, ¿sí? Pero muy rico. Así que le damos lugar a la profe Sauri. Me aprendí Hechos 2:42. A ver. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión de unos con otros y en las oraciones. ¡Bien! ¿Y este cómo era? ¿Cuál es? ¿El 1:8? Sí. Poder
Para mí lo dijo al revés. Va, si querés, lo mismo. Hoy el Pablo me dejó pensando mientras que repasábamos, porque hoy repasamos. Después, un momento libre, hacemos repaso de nuevo. Estamos nerviosos. Y después estamos tomando mate y hacemos repaso. Bueno, y me decía el Pablo hoy que hermanos tan valientes y qué pasaría, ¿no? Nosotros, si estuviéramos en ese lugar de persecución que tendríamos que dar nuestra vida por el Señor, ¿quiénes de nosotros estaría firmes? ¿Cuántos seríamos en el seminario hoy? No sé, ¿viste? Y yo digo, Señor, gracias porque tengo una congregación que estudiamos la palabra y somos valientes, ¿no? Y yo digo, Señor, danos más valentías porque cuando vengan tiempos difíciles y que nosotros tengamos que saber todos estos versículos porque no nos van a dejar tener la Biblia para todo, o capaz que un hermano tiene un pedacito de Biblia y no sé, viste lo que va a pasar. Pero yo digo, gracias Señor porque estamos estudiando su palabra y el Señor nos fortalece y ahora que podemos, aprovechamos con todas las ganas y con todas las fuerzas y llenos del Espíritu del Señor, llenarnos del Señor. Y cuando vengan tiempos difíciles, el Señor obviamente nos va a seguir llenando, pero vamos a estar listos y preparados para dar la vida por el Señor. El capítulo 11. Le dije a Pablo que me pusiera este púlpito así, todo agachado como una loca. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, dice el título. ¿Qué dijimos de los títulos? Que eran puestos por los hombres. Que eran puestos por... Claro, porque es para que nosotros no nos ubiquemos dónde estamos más o menos. Solamente para eso. Es como los numeritos también. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, acá vamos a hacer de nuevo escenas del capítulo anterior. Barelucci que no vi. Escenas del capítulo anterior. ¿Qué había pasado recién? El 10. ¿Qué había pasado? Que cuando Cornelio. Cuando dice Sí. Cornelio y los gentiles es lo mismo. cuando Pedro hablaba, no terminó de hablar, que se fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y había sido una gran sorpresa para ellos porque estos que no eran judíos habían recibido de igual manera lo que ellos habían recibido. Era como mucho para su cabeza, acostumbrada a un orden, muchísimo, pero sin embargo glorificaban a Dios porque estaba ante sus ojos el poder del Señor y lo que el Señor quería hacer. Ahí Pablo nos hablaba de que el Señor tiene su orden como Él quiere. Primero bautizar el Espíritu Santo y después con agua. Claro, encima, claro, habían hecho todo al revés estos chicos. Pero el Señor hace como quiere. El Señor no eran ellos, el Señor hace como quiere. Y cuán importante es, de paso, cuán importante es dejar atrás nuestro orden para que venga el orden del Señor. Miren que no nos hubieran predicado a todos nosotros. Claro. O sea, imagínense si no hubieran aceptado el orden del Señor. No hubiera llegado a nosotros. Así que dejen que el Espíritu Santo les indique y los ordene. Déjense guiar solo por el Espíritu Santo y no por lo que tenemos en nuestra cabecita que es así de pequeñito y cuadrado. Bien, empecemos. Entonces oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran de la circuncisión? Judíos. Estos judíos que, tradicionales, bueno, los judíos, ¿no? Dice la NTV, Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Claro. No les podía entrar en la cabeza, ¿no? Era demasiado para ellos.
que ellos también podían recibir el Espíritu Santo como ellos, o sea, habían pensado y habían estudiado toda su vida de que ellos tenían solamente el pueblo especial para Dios y ellos tenían todo para Dios y el resto de los gentiles, digamos, de la gente no judía, no les correspondería nada. Eso habían entrado en su cabecita desde niños. Recuerden que el Señor les había mandado que ellos estudiaran la palabra del Señor, las leyes, desde chiquititos, y yo cuando iba por el camino le tenía que comentar a mis niños lo que había sucedido y las leyes del Señor, y cuando estaba cocinando tenía que decirle a mis niños lo que el Señor había hecho y las leyes entonces estaban cuadraditos, todavía estaban cuadraditos. Y se pusieron a criticar, a comentar, a ver, no entendían, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos, por ley, los judíos, no podían comer, ni mucho menos comer, pero no podían hablar, no podían entrar a la casa de los gentiles. Bueno, no solamente había pasado eso, sino que se les había predicado. Entonces, no lo podían entender. Y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, en éxtasis, una visión, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi un cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué pasaba con estos animales? ¿Los podían comer ellos? No los podían comer. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hasta ahí. Ante la crítica, y esto también hablábamos, me hizo dar cuenta Pablo, ante la crítica, yo me imagino que habrán estado enojados por la falta de cumplimiento de las leyes que tenían en ese momento. Pedro le había dicho el Señor mismo que hiciera lo que tenía que hacer. En vez de Pedro enojarse con estos creyentes, lo que hizo es explicarles. Y les explicó todo por orden. Todo con orden. ¿Por qué les habrá explicado esto todo por orden? ¿Cómo sucedieron las cosas? Pedro hasta ese momento era uno de los líderes de ahí de los judíos y de todo este movimiento que habían estado, que estaba todo nuevo. Pero así como el Señor, con amor, se lo explicó a Pedro explicó con amor a sus hermanos. Aunque estaban enojados y que ven, yo me imagino al llegar Pedro y estaban todos ahí listos para acuchillarlo, porque somos los seres humanos así. Pero Pedro se levantó diciéndoles y explicándoles tal como sucedió, porque de última tenía la autoridad de decir: a ver, el Señor me lo dijo, ¿no? Pero Pedro se paró y le dijo todo lo que había sucedido con amor. Porque ¿quién se lo había explicado con amor primero? El Señor. Y entramos en la casa de un varón, dice lo último del 2, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Otra cosa, acá aclara
fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Acá Pedro aclara. En el 10 no aclara que fue con 6 hombres. Onda, ellos 6 más vieron lo que yo vi. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso es Hechos 1:5. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y volvemos al 10. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos? ¿O de criticar lo que el Señor mismo encomendó? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se enojaron estos creyentes judíos? No, simplemente al principio sí deben haber estado enojados porque no entendían, pero Pedro les explicó con amor. Y ellos lo aceptaron. Hubiera sido otra la historia, no sé, si Pedro se hubiera enojado con ellos. Pero Pedro les explicó con amor, como el Señor le había explicado a él lo explicó con amor, y dicen que estos hermanos glorificaron al Señor, porque se dieron cuenta. Y esto me hace acordar que el amor vence con todo lo que el diablo tenía planeado para nosotros, y para nuestra familia, y para nuestra relación. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Se acuerdan de Esteban? A partir de esa persecución se habían expandido todos, pero ¿qué pasaba ahí? ¿A quiénes hablaban? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Habíamos hablado que procedían de la misma forma, ¿no? Eran un gran equipo y se necesitaban. Entonces había muchos hermanos allá que se convertían y se llamaban, pedían como auxilio, porque había que atenderlos a todos y las preguntas, y había que enseñar, y había que seguir enseñando, pero era un equipo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué habrá recalcado esto? Y exhortó a todos. ¿Qué es exhortó? Animó, se puso en el lugar, dijo. A todos es más que decir, digamos. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
se iban a venir tiempos difíciles. Se iban a venir tiempos difíciles. Y animaba a los hermanos a que permanecieran. Animaba a los hermanos a que fueran fieles. Porque sabía lo que iba a venir, sabían lo que iban a pasar. Se estaba viendo todo lo que estaban pasando. Sin embargo, confiaban en el Señor y que los exhortaba a que permanecieran fieles. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. ¿Quién apareció acá de nuevo? Saulo. Dicen que Saulo en este tiempo estaba, se podría decir que todo este tiempo desde su conversión estaba aprendiendo, meditando, todo lo que el Señor le ponía en su corazón. Yo me imagino que Saulo habrá tenido una gran capacitación de seminario, pero con el Señor, porque él ya tenía muchos seminarios, ahora con el Señor, de todo lo que había pasado y de toda su mente cuadradita que había tenido hasta ese momento de no haber creído, ahora tenía que creer una verdad que lo tenía en su cara, pero la creyó. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Por primera vez acá nos llamamos cristianos. ¿Por qué cristianos? Cristiano es Cristos chiquitos. A ver, cristiano no es solamente porque iban a una iglesia, ¿no? Cristiano era ser parecido a Jesús, a Cristo, ¿no? Ser parecidos a Cristo. Entonces yo cuando veía el Jairo, me hacía acordar a Cristo. Y cuando yo veía al Lucho, me hacía acordar a Cristo. Y ahora también, ¿o no? Ahora somos los pequeños Cristos, la luz del mundo, dice el Señor. Me gusta recordar esto porque después, con lo largo de los años, cristiano es cristiano. Y no se ve lo profundo de lo que es. A ver, yo le digo cristiana a la hago porque yo veo en algo especial que es Cristo mismo. En chiquitita, en súper chiquitita ella. Pero después muchas otras sectas o cosas lo usaron. Pero en realidad el significado era ese, no haber reflejado a Cristo. Seguidores. ¿Quieres decir algo, Ale? Ah, porque tenés cara de decir. No, porque después me compartió una vez y ver todo eso. En aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Sí. Bueno, después vamos a ver el mapa. Cada uno tiene un mapa y vamos a ver los viajes ahí, un poquito. Pero como que se fue. Ahí los ayudantes. ¡Vamos! Y levantándose uno de ellos, a ver, me perdí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Acá viene un nuevo personaje, Ágabo, que no se dice nada de él. Lo bueno es que estaba lleno del Espíritu del Señor, que advirtió que pasarían hambre. ¿Y qué pasaba con ellos? Como la iglesia primitiva, ¿pasaban necesidad? ¿Se acuerdan que decíamos que cada uno daba sus bienes, o lo que podía dar de sus bienes, lo que quería de sus bienes,
y se repartían entre ellos, no había necesidad. Bueno, el Señor, más allá de darle ese amor como uno, también les advirtió algo, que iban a pasar hambre. Y eso se iba a cumplir en el tiempo de Claudio, pero más adelante. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahí arranca Saulo con todo. Por ahora es Saulo. Dos cosas de esto. En ese momento de que se dispersaron, de que había de persecución, no se nombra todos los hermanos que estuvieron ahí dispersados, predicando, pero fue gran cantidad. Una de las curiosidades que dice el libro, investigando así, leyendo, es que alcanzaron a todos los países descubiertos en ese momento, ¿no? A todos los países, a todas las regiones descubiertas hasta ese momento. El Señor los había llevado a llenar de la palabra del Señor en todos los lugares de la tierra hasta ese momento. Anta la Diana. No está la Diana. No, pero en la cañada está la Dianita. Pero qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos llene de Él para alcanzar a más cuadras. Por ejemplo, nos toca ahora, ¿no? A más cuadras. Y nos ponemos a pensar esto. A veces nos rechazan, ¿no? En este último barrio, capaz que no fue tanta buena la aceptación como en otros, pero la palabra es viva y corre por el más fuerte y nadie la detiene. Que el Señor nos levante cada vez más. Amén. Me gusta esto de ser cristiano, ¿no? Los primeros cristianos como nombre. Menos mal que me gusta, porque si no estaría en el pueblo del Buda, pero bueno. Porque yo leía esa parte, ¿no? Que cuando los veían, le hacían correr a Cristo en sus vidas. Antes le llamaban los del camino. Lo del camino, Sí. lo del camino le llamaban. Y esa parte siempre me quedó, ¿no? Ahí, haciendo ruido. Las personas cuando me ven, ¿no? Aunque no conozcan a Cristo, que hayan escuchado poco, ven Cristo en mi vida, yo digo, me queda grande la palabra de cristiano a veces, ¿no? Señor, que mi rostro, que mi vida pueda reflejar a Cristo. Que las personas cuando me vean puedan ver a Cristo, porque ella vive dentro mío. Siempre me encantó esta parte. Y al final del libro también dice que a través lo trajeron a los ancianos y esta vez ellos fueron los encargados de poder repartir. Y también esta parte me llama la atención, los ancianos. Anteriormente nosotros vemos que lo trajeron a través de los apóstoles. En otra historia vieron que los que se convirtieron, ellos mismos repartían. Pero acá los ancianos tienen una participación muy importante tienen los ancianos en la iglesia. Y pensamos que en la actualidad los ancianos, no solo por edad, sino por la sabiduría y la gracia, para este mundo es de lo peor llegar a viejo, ¿no? Porque nos cansamos de ver esa parte, que llegar a viejo, a veces como no se ve nada, no te arrugues, achicamos las edades, y sin embargo por el Señor los ancianos tenían un papel importante. En esta historia los ancianos tenían una tarea importante, y vemos las características de ellos, si lo podemos ver después en otros libros, pero esta parte también me encanta. El capítulo 12, que es la parte donde yo les comparto, yo voy a estar leyendo, y ustedes me acompañan, son capítulos dentro de todo cortito. ¿Sí? Dice el capítulo 12, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién era Herodes? El rey sí de Judea. Herodes, este rey, también empezó a perseguir, ¿sí? No solo los judíos en sí, sino este rey también empezó a practicar esto, ¿no? A perseguir y maltratar. Y mató a espada a Jacob, también llamado Santiago, ¿sí? Hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras.
o sea, Pascua. ¿Sí? Este Jacob, me encanta resaltar este Jacob, este Santiago, fue el primer apóstol, ¿sí?, que muere. De los 12, él fue el primero. Anteriormente nosotros vemos que el que murió como mártir, ¿quién fue? Esteban, pero Esteban no estaba dentro de los 12. El Señor los llama, así los discípulos los eligen como diáconos, como quienes necesitaban servir, pero no era dentro de los 12. Este Jacob, también llamado Santiago, este era dentro de los 12. Y vemos historias bellas con Jacob, ¿sí? Cuando el Señor en Mateo 17 se transfiguró, unos que estaban ahí era él, ¿sí? En el monte Getsemaní, cuando el Señor va y ora, uno de esos estaba él ahí. Tuvo momentos muy lindos con el Señor, ¿sí? Y este Jacob tal vez era uno de los más viejos en esta parte, ¿sí? Era uno de los más grandes que tenía cosas lindas del Señor. Este fue el primero que muere como mártir. Y viendo esto que había agradado a los judíos, o sea, ¿quién vio que le había agradado a los judíos? El rey Herodes, viendo que le habría gustado al pueblo haber matado a Jacob, dice, procedió a prender también a Pedro, era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, los niños, 16, 4 por 4, 16, o sea que había 16 soldados custodiando a uno solo, a Pedro. Entonces, para que le custodiase y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué quería hacer esto él? ¿Por qué? Porque como estaba en la fiesta, una de sus fiestas que lo hemos mencionado en el capítulo 2, la Pascua, así, entonces venían de todos lados. Parece entonces la gente, sí, el pueblo en sí, estaban ocupados en esta fiesta. Entonces el rey quería que realmente lo que él iba a hacer sea importante, que todos le presten atención. Entonces dijo, vamos a esperar que pase la Pascua y después lo vamos a ejecutar como Jacob. Pero dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero esta parte me encanta y quiero que la podamos leer, ¿sí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraciones sin cesar. Sin cesar, o sea, no descansaban. No se tomaban el recreo, pausa y ya volvemos. O sea, oraban sin cesar, o sea, estaban atentos. Mientras el rey Herodes pensaba que lo tenían todo, ¿sí? Gobernado, el pueblo, la iglesia oraba sin cesar. Me encanta porque en el Señor hay tiempos, pero hay algo que es todo el tiempo, que es orar, ¿sí? La oración está siempre. A veces cuando nos tocan dificultades o cosas, parece que nos olvidamos de orar. O, che, estoy desanimado, no, estoy desanimado. Y es cuando más tenemos que orar y batallar, cuando más nos tenemos que levantar. Y por ahí nosotros no pensamos en Hechos 2:42, porque yo lo tengo todo Hechos 2:42. Pero es de verdad y es para vivirlo, ¿no? Y yo le doy gracias a todos ustedes que están acá perseverando, ¿no? En lo que es el estudio de la palabra, aunque esté lloviendo, aunque las calles estén espantosas. Y nos levantemos en oración cada vez más. Entonces, cuando el gato nos manda el mensajito de quién se anota para orar, oremos, hermano, anótese para orar. Más allá de orar en su casa, anótese como uno orando. Ellos perseveraban en oración. Y, a ver, habían matado a un hermano. ¿Qué desánimo podía tener eso en nuestros corazones? Muchísimo. Pero sin embargo perseveraban aún más en oración. Sí, Jairo. Perdón, yo me pregunté una vuelta cuando leía eso y lo estudiaba. Digo, ¿cómo es entonces, cómo es el tema acá? Orar sin cesar. Era orar incluso en el espíritu, en el corazón, mientras yo estoy descansando, estoy durmiendo, que la oración mía permanezca en mi corazón y en mi mente. Orar sin cesar cuando estoy orando y cuando no estoy orando también. O fijarme si otro hermano está orando después que yo, o si antes oró alguien
alguien oró antes que yo, ¿no es cierto? Yo dije, seguramente las dos cosas, orar sin cesar, orar cuando mi hermano no estaba orando, pero también yo tener esa petición, esa oración en mi corazón, en mi mente, llevarla siempre, ¿no es cierto? Así esté descansando, ¿no es cierto? Orar sin cesar. Claro, por ahí le decimos orar sin cesar, que es orar como sin parar. Están en el súper, meto a orar mientras que la cajera te cobra, ¿no? Pero a ver, no gritamos ni oramos mientras que estamos trabajando, pero sí teniendo un corazón en comunión con el Señor. No, Señor, ayúdame en esto, Señor, gracias por esto. Ay, mira qué lindo esto, gracias, Señor. No sé, como una comunicación, orando con el Señor de por vida, en cada instante de nuestra vida. Dice el 12:6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. O sea que tenía Pedro dos a su lado. La costumbre de ellos es que el soldado se ataba a su muñeca junto a la muñeca del preso, ¿sí? En este caso Pedro. O sea que tenían bien agarradito a Pedro. No solo ellos dos al lado, sino que dos más en la puerta. Y el otro 16 estaban por todos lados, estaban ahí en las 4 puntas, o sea, no había forma de escaparse. ¿Por qué lo habrá hecho así? ¿Por qué? Pues nosotros retrocedemos un poco en el capítulo, ¿cuándo fue? 4, que Pedro estaba preso y el ángel va y lo libra, o sea, dijo, esta vez no se me escapa, esta vez lo voy a triplicar, 16 soldados, sí, 16, entonces esta vez no se me va a escapar. ¿Saben lo que va a pasar? Leemos. Pausa y ya volvemos. No. Entonces, el 7. Es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo acá. Estaba durmiendo. ¿Por qué dormía? Pero si él duerme y la iglesia ora. Está bien. Estaba descansando, pero ¿por qué Pedro dormía? Vamos a suponer esta parte, ¿no? Él tenía ¿qué? Paz, fe, seguridad, confianza en el Señor, porque ya vio que el Señor lo pudo rescatar. Y aún así, si el Señor no lo hubiese rescatado, sabía que iba a morir en su mayor triunfo, porque iba a estar con el Señor ya en un ratito. Pero Pedro, además de eso, él cuando escribe la carta de Pedro, obvio, él dice el 7.5 o 5.7. Búscalo, por favor, David. Echad toda vuestra ansiedad. 5:7. Es más fuerte que hoy. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Este Pedro, si bien no escribió la carta en ese momento, pero estaba confiando. Así que echemos nuestras cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este Pedro luego escribe esto. O sea, estaba tranquilo, tenía fe, estaba seguro que el Señor nos iba a ayudar. Pero también podemos saber que no era el tiempo de morir Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los evangelios anteriormente, el Señor le dice, ahora que sos joven, ahora que si sos más o menos chico, podés andar, pero cuando seas más viejo, va a venir alguien para agarrarte la mano y llevarte a donde Él quiere. El Señor le está diciendo que iba a llegar a viejo, iba a crecer un poco más de esa edad, ¿sí? Entonces acá si uno puede recordar esa palabra, podemos decir que Pedro no iba a morir ahí, era joven todavía. No sabemos cuánta edad tenía, pero solamente tenía alrededor de 40, 43 años ahí, entonces no era su tiempo. Pero acá el ángel lo toca al costado. Si el ángel a mí me toca, así, yo pego un salto o no, o sea, estoy durmiendo, viene la sala y me toca, primero me tiene que golpear, porque soy un tronco, ¿sí? Había luz, me despierta, hago así, los soldados se despiertan, chao plan, no, o sea, no, ese no era el plan, el plan era, le tocó despacito, Pedro despertó. Claro, o sea, gracias Señor porque el Señor nos despierta así, tranqui, para que no despertemos a nadie, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete, atate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero hace poquito atrás vio el lienzo caer, ¿sí?, en una imagen, entonces dice, esto debe ser igual, o sea, podemos ponerlo en su parte, diciendo, yo también puedo decir, es un sueño, estoy durmiendo, es un sueño, o sea, esto ya lo viví, dijo Pedro, pero no, era real, esta vez era real. Nos trajo me trajo un lindo sueño. Claro, gracias a Dios porque me despertó. ¿Vale? Como yo, Pedro. Eres como yo, Pedro, que Claro. Claro, Ale estaría con los brazos, Ale estaría así, ¿sí? Cuando llego a la casa, ¿dónde sabes quién está ahí? Más o menos. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Puedo decir algo? Ahí me hizo acordar algo. El Señor nos trata como cada uno es, me parece a mí. ¿Vieron cuando Pedro dijo, si bien Pedro había recibido la palabra del Señor y ya no era el Pedro de antes que veíamos en los evangelios, era un Pedro recargado, ¿no? Matrix, era un Pedro súper. Entonces, lleno de la palabra del Señor y hablaba a todos así, y el Señor lo había tocado y había transformado toda su vida. Pero recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, si sos Jesús, haz que yo camine por las aguas, porque era remandado, era Sabri, entonces empezó a caminar por las aguas, pero ¿qué pasó? Empezó a ver todo lo, ¿no? No sé, el Señor capaz que lo trató así, no sé, se me ocurría a mí pensar de primero que el Señor hace como quiere, y segundo que Pedro a lo mejor estaba como en un buen sueño, sin tener miedo, que veía a los guardias y todo, y el Señor lo llevó hasta afuera. No sé, a lo mejor. Bien, y el 10, lo vuelvo a leer, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Acá también, sí, seguían orando. Y habrán pasado todo el día y toda la noche orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, se oye escuchar una muchacha llamada Rosa, significa Rosa, Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, lo podemos actuar después, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hijo, ¿así le voy a abrir la puerta? No, le voy a decir a los otros que está Pedro. Y Pedro estaba ahí. Soy yo. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Y esta parte es interesante, ¿no? Porque la iglesia ora. La iglesia clama, pero clama no un ratito, todo el día y toda la noche. Y el Señor responde, ¿y cuál es nuestra actitud? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Si yo digo, Señor, a ver, ¿cuál es tu imposible? Que voy diciendo, quiero que el abuelo Nieva se sale y que venga a la iglesia. Y entre el abuelo por la puerta de esa hora, yo digo, ¿es o no? O sea, ¿quién sos? La alumna de Vilma quiere decir algo. Digo, lo creo. ¿Estoy creyendo lo que estoy orando? Sí lo creo, ¿no? Pero a ver, cuando yo lo veo con mis propios ojos, ¿qué me pasa? Quedo sorprendido, quedo aún así, sabiendo que el Señor tiene poder, no dejamos de estar sorprendidos. Y gracias Señor, porque ya nos acostumbramos a esto, ¿no? Y el Señor cada vez nos sorprende cada día más. El Señor nos sorprende siempre con su respuesta. Tan así que el Señor le respondió esa misma noche. Y oramos por Pedro. Y Pedro apareció. Un dato divertido, era invierno, así que imagínate afuera. Calcula. Los dientes. La mano congelada. Que la podían encontrar de vuelta.
Entonces dice, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, dijo, mamá, hace frío, che, estoy acá afuera. Y cuando abrieron y lo vieron, quedaron atónitos, ¿sí? Sorprendidos, congelados. Pero él haciéndole con la mano, o sea, salió de la Era cárcel. una Vilma recibiendo a Claro, la Vilma, no, Pedro, todos los gritos, estaba la Vilma, la Sabri, estaba la Vivi con la risa, la Ana también ahí, a los gritos. Entonces decía, shh, salgo de la cárcel, me han metido otra vez preso. Algo así, les contó como el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hacedlo saber a mis hermanos, aquellos que estaban ahí, ¿sí? Que estaban orando, que estaban escudriñando, que estaban a cargo. Y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. A ver, otra vez dijo Herodes. ¿En serio? Otra vez. Le puse 16 esta vez. 16 soldados. ¿Qué pasó acá? Se armó, dice, no hubo, no poco, o sea, se armó. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Le dio vergüenza. ¿Saben qué le dio vergüenza? Como Herodes, que se agrandó porque mató a Jacob, el pueblo lo alabó porque lo hizo, dice, ahora voy a ir por el segundo, que es Pedro, y se le escapa. Se le escapó Pedro. ¿Cómo le dice al pueblo que estaba esperando el otro día diciendo, acá te traigo a... Hizo así, humo. Nada por aquí. Humo, no trajo nada. No trajo nada. Mientras él esperaba matar a uno más, el Señor lo libró. El Señor estaba ahí operando, respondiendo a las oraciones de la iglesia, y oraban sin cesar. Gracias, Señor, mientras estamos presos, la iglesia ora y se levanta y el Señor responde. Y responde al instante, responde esa misma noche. Sorprendente la historia, ¿no? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Puedo decir. Yo me quedé con Jacob, digamos, pensando en él. Y cuando el Señor lo llama, es uno de los primeros que dice que deja todo hasta su padre. Hasta su padre. Ya desde que el Señor lo llamó, decidió dejar todo. Todo por él. Y ahora le dejaba su vida, ¿no? Por el Señor. No, lo que quería decir era que la luz del Señor rompe cadenas, como los canciones son, parece muy bueno. La luz rompe cadenas, la luz ordena. Estaba Pedro encarcelado con cadenas, con muchos a su alrededor. No tiene barrera también usted. ¿Cómo? No tiene barrera, ni la puerta de hierro podía detener. No tiene barrera. A ver, su luz rompe cadenas y te hace libre. También ordena y pone todo en su lugar, lo manda lo de la sandalia, lo manda que se ponga el abrigo. ¿Por qué? Hace frío, quiere frío. Y el Señor, y su luz abre puertas y abre caminos en donde yo no los puedo ver. Eso, me queda poquito. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Acá, otra historia, ¿no? Mata anteriormente a todos los guardias, estos los mata a todos. Luego acá se presenta una problemática entre ellos, ¿sí? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron, de acuerdo ante él, y sobornado a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el rey. ¿Sí? Esta ciudad, estos lugares, eran abastecidos por el rey acá, el rey Herodes. Entonces, como está enojado, hablaron con Blasto, Blasto intercedió, llegó a un acuerdo, ¡pum! Sigue. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, ustedes se dan cuenta que este Herodes era un poco especial, ¿sí? Era un poco así, agrandado, que le gustaba que le llevaran el lomo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y las arengó. ¿Qué es un Flavio? ¿Qué es arengar? Alentar. Alentar.
Con todo. Al filmen. ¿Qué hago? No, eso, levantarlo. Claro, sí, levantar ahí. Realmente lo vemos mucho en el fútbol antes de salir de la cancha, ¿no? Y la arena. Tiene que salir con todo, no puede salir medio dormido. Dice, y el pueblo clamaba, gritando, y le decía, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Eso le decían a Herodes, ¿sí? Voz de Dios. Me da dolor de panza de decir. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Vamos a hablar un poco de este Herodes, ¿sí? de esta parte. ¿Por qué? Pablito, Sí. perdón. Me encantó esta parte. Dice, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra, la que tiene vida. Compartimos. Claro. Se personifica, muy bien. Cuando nosotros estudiamos esta parte, yo me acuerdo que lo compartió David, me encantó que dio muchas características de este Herodes. ¿Sí? Este Herodes es nieto de Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? El que estuvo con Jesús, ¿sí? Cuando lo crucificaron, estaba él ahí. Entonces viene esa descendencia, ¿no? Y Herodes, él tiene sangre israelí, ¿sí? O sea, viene del pueblo, o sea, no era uno cualquiera. Si bien el Señor se enoja, ¿sí? y castiga a los pueblos que consideran que hay otro Dios más de él, pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la sangre que corre por nosotros y pensamos que alguno de nosotros puede ser más grande que Dios? Acá el único Dios es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso el Señor no lo tolera, pues solamente Él es Dios. Pero Él era, Herodes, venía con sangre, ¿sí? O sea, él tenía conocimiento de esta parte. Y sin embargo, no le importó. Y él le gustó esas palabras del pueblo, entonces se agrandó, se la creyó. Y el Señor lo mata, ¿sí? No es nada delante del Señor. Pero frente a que él se muere, la palabra crecía, como dijo Claudio, ¿sí? La palabra crecía, o sea, ¿qué pasó ahí? Seguía creciendo y se multiplicaba. Y termina con, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevado también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, el autor de Marcos, para que no sabía. Esa imagen de Herodes recibiendo la gloria que era para Dios, era una imagen de lo que iba a suceder en el Apocalipsis, la abominación desoladora de la persona, el gobernante mundial recibiendo la gloria de Dios, diciendo yo soy Dios, digamos, así, literalmente. A mí lo que me gustó de este capítulo es ver digamos, el protagonismo de los ángeles, cómo le obedecen a Dios, ¿no? Tiene un gran protagonismo acá en Dice la NTV, que lo describe así. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Él aceptó. Y me ponía a fijar bien en la descendencia, ¿no? de Herodes, la Debbie lo sabe mejor, pero venían de crucificar al Señor, de no ser muy inteligentes, decía, yo me acuerdo patente esa clase, de matar, exactamente eso iba a decir, de matar a los niños. ¿Se acuerdan que mataron a todos los niños por ese Jesús que iban a hacer, ese Salvador que... Ascendencia, no descendencia. Ascendencia, claro. Entonces venían de esa ascendencia bastante
tremenda en no reconocer al Señor, pero también poco inteligentes, ¿no? Porque, a ver, de matar a sus propios bebés. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? De matar a sus propios bebés, ¿no? Por no reconocer al Señor. De ahí venía este y así terminó, por aceptar eso. Aceptar y no darle la gloria al Señor. Vamos con el 13. ¿El 13? Sí. Léanme el título. Bernabé y Saulo son encomendados, dice. Comienza su primer viaje. Primer viaje misionero. O sea que ustedes van a ver este mapa, muy bello, y les dejé un mapita que está muy exacto, obvio, porque ese lo saqué de la compu. ¿Escuchaste algo, Sonia? Dice que la mujer se consulta. Los varones no. Chao, se lo dijo, se tenía que decir, se dijo. A veces no sabe, pero a veces. No, hermoso le quedó la zona. Bueno, ustedes ahí, si quieren, vayan marcando el recorridito de los viajes, así no nos perdemos. Vamos a hacer un viaje con este color y después los otros viajes con otros colores, así no nos perdemos, no se nos cruzan las redes. Bien. Antes de decir bien. Ay, lo dije bien. Bien. Decís bien. Dice Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Acá había un equipazo. El Señor nos da capacidad de a cada uno diferentes, y esto era un equipo. Poner acá. Este que era criado con el tetrarca se había convertido, bueno, a pesar de las influencias, ¿no?, que podría haber tenido de la cultura. Imagínense, estuve con Herodes, pobre, lo que le tocó. Pero a pesar de todo eso, creyó. Quiere decir que la decisión es de cada uno de nosotros. Y no le podemos echar la culpa a nadie de las decisiones nuestras. La relación con el Señor es con el Señor. La relación con el Señor es de cada uno de nosotros. Lo quería aclarar porque dice el Lucio de Cirene, que llegó Cirene, o sea, pero ese me llamó la atención porque habiendo capaz absorbido mucha contaminación, mucho pensamiento, sin embargo creyó, y era uno de los que era un maestro. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Leo cada vez más mal. ¿Qué estaban haciendo? Lagunando. Ministrando el Señor. Ministrando al Señor. ¿Qué significa eso? Qué buena pregunta. ¿Qué ministra? Claro. ¿Qué ministrar? Ministrar y servir. ¿Y qué ministra al Señor? Sirviendo. Y orando. La NTV dice adorando al Señor. Adorando al Señor. ¿Eso es? Ministrar y servir. Claro. Nada más que cómo servir al Señor. Y estaban en constante ayuno, oración, adorando al Señor. Uno por otro. Ministrando da la connotación como que ministrando, orando, ayunando, pero también por otro. Por otro, sí. Acá justamente dice al Señor, porque el Señor
les envió a través de, les envió, ¿no? Les reveló, o mientras que estaban adorando al Señor, más allá que ellos eran maestros y ministraban a cada uno de la gente de que predicaban, esta vez estaban adorando al Señor. No sé, yo me imagino como entrando, como decíamos en el campamento, con acción de gracias ese día. Solamente la gloria sea para el Señor. Como el viernes, ministrese cada uno porque nosotros vamos a ministrar. Claro, exactamente. El viernes vamos a ministrar al Señor. Al Señor. Así que no se lo pierdan porque suceden cosas maravillosas. Y en medio de esto que estaban adorando surgían milagros. A veces surgían milagros, surgían dones, surgían todas estas cosas. Pero esta vez se mandaba a estos dos a predicar el Evangelio por todas partes, llenos del Espíritu Santo, y no solamente a los judíos, sino a todos nosotros. Bien, no, más. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Vamos a leer el 3 que me lo salte, que es importante. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a... descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Acá con la Debbie van marcando más o menos en el mapita. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, a ver, importante, ¿por quién estaban enviados? Por el Espíritu Santo. No. Bueno, vamos a arrancar por acá, que es más fácil. Arrancaron con el Espíritu Santo les envió. Les dijo, ahí tienen que empezar. No por donde me quedaba más cerca, qué sé yo. Se me ocurre pensar como humana, ¿no? Pero enviados por el Espíritu Santo y específicamente a dónde tenían que ir. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahí los chicos le van a marcar más o menos dónde está Seleucia. Abajito de Etiopía, porque está en el puerto. Claro, pero en el mapita no aparece. Qué chuletos, ¿ah? Bien. ¿Se ubicaron ahí en la góndola? No. Ustedes en el mapita tienen Siria y Antioquía, ¿sí? Está entre medio, cerca de la puntita de Chipre, porque es un puerto, una ciudad de puerto. ¿Quiénes eran estos dos? Bernabé y Saulo. Bueno, No te marca. No entiendo. no. Estaban desnutridos ahí. Yo lo busco a usted. Saulo. Encomendaron a Bernabé Y Saulo. Bien. Vamos hasta las 5 de la mañana. Y de allí regresaron a Chipre. Está ahí Chipre, ¿no? Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bien. A ver. Anunciaron la palabra. Ustedes van llenando el mapita y eso los chicos van llenando y ustedes pueden sacar una foto, lo pueden ir llenando. Pero vamos hablando nosotros, ¿bien? Llegados a Salamina, anunciaron la palabra del Señor en la sinagoga de los judíos. Sabri, ¿Sí? Salamín, Chipre sería como una provincia y Salamina. Claro. Miren. O sea, se quedó en Chipre y de Chipre Y Salamina está como en la puntita de esa islita.
Claro, va así. Claro, así miren. Uy, acá está el salamín. Es mi ciudad. Yo me imagino si es salamín o de sal. Si de sal o salamín. No está el Colón y Taroya. Estoy pensando. Me imagino que por ahí. Claro, después que nos toda esa ciudad que no están anotadas. ¿Qué hacían cuando llegaban? Anunciaban la palabra en la sinagoga de los judíos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ya se habían encontrado una vez con un mago, ¿no? El que quería comprar. El que quería comprar el poder. Más o menos así lo quería comprar. ¿Qué estaba? ¿Llegaron a Pafos? Sí. Bien. No, una cosa que... Yo sé que estaría aquí caminando. Una genio los chicos ahí. ¿Qué estaba? El mago. Que estaba con el procónsul. ¿Lo pronuncio bien ahora? Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. A ver, había un mago, había este señor muy influyente. ¿Estaba con quién? Estaban con el mago. Estaba él con el mago. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Le puedo dar una aplicación espiritual? Satanás siempre está cerca del poder porque quiere influenciar a muchos. Eso es lo que hacía el mago. Quiere influenciar en muchos. Entonces, cuando yo quiero influenciar a todos ustedes, me pongo cerca de la Debo, de la Vilma, del Ale, ¿no? Porque quiero influenciar a todos ustedes. Y si quiero influenciar a más fuerte, me pongo cerca de quién, de Daúd, por decir, de alguna forma, ¿no? Entonces Satanás siempre está cerca. Pero quería oír la palabra del Señor. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hacía este mago? Le impedía. No solo quería influenciar, para influenciar a muchos, él con un objetivo lucrativo obvio, pero estaba ahí, impidiendo que reciba, porque este influyente quería saber, pero ¿qué pasaba con este? Influía. Bar Jesús significa Hijo de Jesús. hijo de Jesús. Sí. Hijo de Jesús. Y Elima, hombre sabio. Obviamente no sabiduría divina, pero él tenía sabiduría. Sí, hombre sabio. Vamos a dejarlo para el después, qué significa, para que lo vayan saber. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué pasó con Saulo acá? Por primera vez llamado Pablo. Ahora, a partir de este versículo, lo llamamos solamente Pablo. Lo llamamos solamente Pablo. Ya no es más Saulo. Fijando en él los ojos, yo pongo esto, a ver, fijando en él los ojos, advirtiendo, desafiándonos, imponiendo autoridad del Señor, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujese con la mano. Entonces
el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Nada impide que el Señor haga su obra. Nada impide. Y Saulo se levantó. Más allá de lo que él significaba, ¿no? Más allá de lo que su nombre significaba, capaz, de lo que pensaba todo el mundo que era, él se levantó lleno del Espíritu Santo y resistió al diablo y lo reprendió. No con vergüenza, no con timidez por lo que pensaban los otros que era él, sino lleno del Espíritu Santo, haciendo lo que el Señor le estaba pidiendo. Y en la cara. Porque a veces nosotros decimos, bueno, Señor, quiero y levantarme cuando vos me lo pidas, de esa forma, mirando la cara y diciendo al diablo que no tiene autoridad sobre nadie. Mientras que se está hablando la palabra, por ejemplo. Mientras que yo quiero llegar a un familiar. Mientras que yo tengo que predicar mi trabajo. Que el Señor nos levante cada vez más. En el barrio de los que están evangelizando también. ¿Sabes qué me llamó la atención, Sabri? Que cuando se convirtió Saulo, ¿qué le pasó? Dios ciego. ¿Será que el Señor le dijo que lo pusiera ciego a Elimás? ¿O a él se le ocurrió porque a él le había pasado y él realmente se había convertido con eso? No sé cuál fue, si el huevo primero o la gallina, pero él, yo creo que cuando pidió eso al Señor fue para que él realmente sintiera lo mismo que él había sentido y se pudiera volver al Señor Jesús. Y sin duda, con eso fue como, ¿no? Lo que dependió absolutamente del Señor para toda su vida. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ay, las chicas van a dibujar, van a hacer el recorrido, con actuación y todo, movimiento, o sea, ¿no? Ojo, el que no venga al seminario, dígale, está genial. Se pierden en estas escenas nunca vistas. Bien, ¿qué pasó acá con el que los acompañaba? Eran 3. Se volvió. ¿Cuánto se habrá vuelto? Estamos como Simón acá. No sabemos, ¿no? Pero hay comentarios, hay ideas de gente estudiosa que sabe lo mejor, y se dice que a lo mejor no se aguantó todo lo que se tenía que aguantar. Se dice también que tampoco le cuadraba hablar a los gentiles, como que no le dio la cabeza, ¿no? Para permitirse cruzar ese límite, no sabemos. La cuestión que se fue y los abandonó en Juan. Lo que siempre digo ahí es que Dios había mandado a dos, a Bernabé y a Saulo. Sin embargo, no sé por qué se coló ahí. Es como una pitia. Es que a veces cuando ves que está lindo. Con la mejor intención seguramente, pero... No, seguramente sí. La cuestión que el Señor capaz que no te envió ahí. A cada uno, como decía al principio, y recalco en cada paso de estos hermanos de la iglesia de Primitiva, ¿no? Eran un equipo y todos tenían una misión y todos tenían un talento y todos tenían algo especial que el Señor les había mandado, y a Bernabé y a Saulo se los había encomendado para ir, ¿no? A otros capaz que otras cosas, y así. Yo ahí lo encuentro. ¿Qué capítulo de este? 13. Y habiendo zarpado... Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo
y se sentaron. ¿Qué hacían en el día de reposo? Primero, aparte de no trabajar, iban a la sinagoga. Leían las escrituras, bien, eran para el Señor. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Resulta que se acostumbraba que si llegaban, por ejemplo, judíos de otra parte y estaban justo en ese lugar y iban a la iglesia, a la sinagoga, se les daba lugar para que compartiesen. Pasás el lugar. Claro, claro, como hacemos nosotros. ¿Viste? Le vimos los hace pasar ahí al fondo. y pasan a saludar. Bueno, acá tiene que predicar su signo. Una palabra de exhortación para el pueblo. Entonces Pablo, levantándose, echa una señal de silencio con la mano y dijo: mira, a mí me mata Pablo porque se levanta y echa la mano una señal de... Habrán dicho, ¿quién es este? ¿Qué onda este? Pero... Porque hace caso. Qué abuso que la autoridad del Señor, ¿no? Autoridad del Señor, el presentarse a unos que no conocía, pero eran judíos, ¿no? La autoridad del Señor de levantarse y que levantar la mano como diciendo: esperen que tengo palabra del Señor. Y tener esa seguridad que seguramente se transmitía en donde pasara. Creo que de todas las características de Pablo, esa es la que más me encanta. Todavía no me terminé. Varones israelitas y todos los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como en 40 años, soportó el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Qué empezó a decir acá? Palabra del Señor. Nunca olvidaban la palabra del Señor. Ustedes lo van a tener que leer ustedes, todo esto porque es largo, pero dijo las cosas necesarias, las cosas que un judío tenía que ser, digamos, para convencer a un judío para que abrazara a Cristo con todo su corazón. Dijo todo lo que tenía que decir, que el Espíritu le decía, para que estos judíos recibieran la gran noticia, que era mucho más allá de esto que ya saben, de estas historias que venían sabiendo. Era mucho más allá. Varones hermanos, dice el 26, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. Dice el 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabes pues esto, varones hermanos? Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya no servía la ley, o sea, Jesús, Cristo había justificado. Todo eso lo sabemos. Si ustedes ven el pizarrón acá, que me olvidé todo el coso, pero te lo copio en esta parte. Cristo nos había justificado. ¿Qué pasaba con la ley de Moisés? No podía, no llegaba tanto. La ley condenaba, pero no justificaba. Cristo ahora nos había justificado. ¿Qué? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. ¿Habían aceptado? ¿Les gustó lo que había dicho? Me gusta el comentario cuando dijo, había dicho todo lo necesario para convencerlos de que abracen las enseñanzas de Jesús, de Cristo, quien los había salvado de verdad y les había borrado toda la culpa. Cuando la ley los culpaba, Jesús, cuando murió, borró todo y nos hizo justos, a cada uno de nosotros también. Y despedidos de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Habían sido palabras llenas del Espíritu Santo y habían encontrado ahí corazones dispuestos. Pero viendo, como siempre, los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a nosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. ¿Qué habíamos dicho en este versículo? Pero cuando recibiréis poder, vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Yo digo, el Señor había mandado esto. ¿Se había hecho? ¿Se había cumplido? Sí, se había cumplido, se está cumpliendo. Porque ahora estamos en toda la tierra, si vamos a aplicar eso. Pero cuando llegaban al lugar, predicaban. Primero se iban, ¿a dónde? A la sinagoga. Primero nuestros hermanos, ¿no? Los judíos. Y después, lo último de la tierra. No solamente lo cumplieron pasando los capítulos a lo largo de todos los capítulos, sino que cada vez que iban a hablar a todos los gentiles, por ejemplo, en un lugar donde no creían, primero iban a las sinagogas, hablaban a los judíos, porque era toda Judea. Un alumno muy especial le decía, ¿por qué toda Judea? Era toda Judea. Bien, en cada parte donde iban, primero iban a los judíos, se les hablaba. Rechazaban a algunos lo aceptaban, pero ellos tenían la misión de primero cumplir esto. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaron. ¿Quiénes se regocijaron? Los gentiles. Obvio. Porque era para ellos también. Y glorificaban la palabra del Señor. Como le gusta el gato. Remarca el gato. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a algunas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a un icono. Un icono. Ay, borra ese cono. Lo cortamos después de editar. Mal, borra todas las cosas. No, en Grecia, así que ahí caía. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Estaban derrotados? No. Qué bueno. El diablo pensó, capaz que, ay, mira, los rajaron de la ciudad quedaron regalados. Estaban llenos de gozo por cumplir la palabra del Señor y por hacer lo que el Señor les había mandado. Bien ahí, capítulo 14, acá Pablo y Bernabé en Iconio. Sí, y dice en el 1, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. De tal manera, ¿sí? El poder de su boca, el poder que ellos transmitían, el poder mencionar la palabra, que se convirtieron un montón. ¿Saben cuántos se convirtieron hasta ahora, desde que arrancó el capítulo 2? ¿Saben cuántos fueron? No sé, un montón. Ya perdimos la cuenta. Nadie quería ese nombre. Yo voy a decir un nombre, yo digo, no tengo ni idea cuántos ya se convirtieron, pero sí que fueron creciendo. Sí que la promesa y la palabra del Señor 1:8 se sigue cumpliendo. ¿Sí? Ya comenzamos que la palabra se expande en todas partes. No solo en Jerusalén, no solo en Judea ni en Samaria. Ahora se comienza a expandir más. Y acá gran número. No dice cuánto eran, pero dice la palabra gran número y lo creemos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Algo que escuchamos recién, ¿sí? Jesús, ¿sí? Quería influenciar para que no creyeran, para que se alejaran. Entonces acá se vuelve a repetir igual esta parte, ¿sí? Lo que estos judíos que no creían corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra y de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos daban testimonio, ¿sí? La palabra. Dice que el Señor por gracia nos da salvación. Somos salvos por gracia. Un regalo no merecido, ¿sí? Pero esa salvación viene a través de la palabra, viene a través de la Escritura, ¿sí? Entonces el Señor nos regala salvación por gracia, pero por la palabra, por haber creído su palabra. Y no solo eso, sino que las señales y los prodigios lo acompañaban. Gracias, Señor, porque pensaba en esto, ¿sí? En las señales, en los milagros, en los prodigios. Señor, que nos acompañen los milagros. Que nos acompañen los milagros, pero verdaderamente que nos acompañen. Y cuando oremos por los enfermos, se sanen al instante. Pueden orar por una pequeña hernia de paz. Señor, dame fe para cuando ore los milagros sucedan. No solo para nosotros mismos, ¿sí? O sea, el Señor tiene poder, pero para la gente que no cree. Para la gente que no cree, ¿sí? Para nosotros es bienaventurado el que cree sin ver. O sea, nosotros creemos en el Señor y en su poder, pero a veces las personas necesitan ver, que ven el poder del Señor a través del milagro y que su pueblo lo hace. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Y habiendo sabido, huyeron aparece acá 2 lugares más, seguimos viajando, a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia. ¿Lo pronuncié bien, alguien? ¿Está bien? Yo lo busqué a veces, bueno, Licaonia, el área porque sabe, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esta parte de división, fíjense ustedes que nosotros la hemos leído y seguramente la conocemos. Dice que en 1 Corintios 1:18, ¿qué dice? Alguien que lo busque rápido. 1 Corintios 1:18, ¿qué dice acerca de la palabra? Que la palabra de la cruz es la
salva en esto de nosotros poder de eso. Gracias, Marcito, bien ahí. Creo. Creo. Bien ahí, lo estaba leyendo con un ojo y otro ojo me miraba. Perfecto, gracias Señor, ¿sí? Esta división, ¿sí? Esta parte podemos entender que la palabra trae división. ¿Por qué? Porque el que no cree dice que eso es locura. Eso es locura. Pero los que creemos, esto para nosotros es poder de Dios, que es salvación. Por eso hay división. Por eso la palabra confronta, la palabra va a lo profundo. Entonces, el que dice, si me toca mucho, a mí no me gusta, entonces yo divido. No estoy de acuerdo. Pero para lo que creemos, la palabra, para nosotros, nos instruye, como leíamos ayer con Ale, ¿sí? Toda palabra inspirada que corrige, redarguye, ¿sí? Guía, toda la parte de lo que hemos creído, ¿sí? Pero fíjese que en esto había una división. Pero frente a que lo querían matar, se pusieron de acuerdo. Hubo una división, pero después se pusieron de acuerdo, lo quisieron apedrear y ellos huyeron a Listra. Pero esta palabra huir no es huir con miedo. O sea, yo acá no me estoy escondiendo porque me quieren matar. Es porque si acá no reciben palabra, yo me voy a donde sí reciban. Porque todavía hay necesidad y había lugares todavía para predicar. Entonces yo acá no estoy huyendo, acá Pablo y Bernabé no huyen con miedo, sino me voy a esconder porque me van a pegar y matar. Me voy porque sé que hay lugares donde todavía la palabra tiene que ser compartida. Entonces no es huir con miedo, es irnos a otro lado. ¿Y qué hacían ahí el 14:7? Predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra, ¿sí? Estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, a Pablo, el cual, fijándole en sus ojos, o sea, Pablo, fijándole en sus ojos, y viendo que tenía, ¿qué tenía? Fe. ¿Para qué? Para ser sanado, para ser sano. Viendo Pablo en sus ojos y tenía fe. ¿Qué le dice Pablo? Entonces, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hubo una nueva historia donde el Señor vuelve a hacer una obra poderosa. Alguien que de nacimiento no caminó. Alguien que estaba postrado ahí. Pero este tenía fe. Dijo la Lili el sábado, la fe que sana. Lo vimos el sábado, la fe que sana. Entonces vio en él que tenía fe y creía que lo que está diciendo Pablo era verdad. Estaba creyendo en esa palabra. Y Pablo aprovecha y lo sanó y anduvo y alabó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Sí? Sí. Dice, cuando la multitud... Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. ¿Sí, no? El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Ahí está. Entonces vieron ese milagro y dijo, los dioses bajaron y se hicieron hombres, dice Júpiter y Mercurio, y en su griego, digamos, era Zeus y Hermes. Entonces aprovechó que el sacerdote dije, esta es la mía, le voy a hacer fiesta, le voy a traer las guirnaldas, le voy a poner el toro, vamos a hacer un sacrificio para que la gente comience a estar contento y recibir recompensa. Siempre había algo de trasmera porque, casualidad que lo tenemos acá. Siempre quería sacar provecho de algo en esto, ¿no? Acerca de estas personas. El diablo siempre aprovecha oportunidades también.
¿Y qué pasó? El 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, o sea, los gritos, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofrece sacrificio. ¿Sí? Está diciendo: no soy yo. O sea, no soy yo lo que vos crees, es el Dios. Contrario a lo que hizo, ¿quién fue el que hizo un poquito atrás? Herodes. Herodes ahí estaría chocho, lo hubiesen agarrado a UPA, se hizo la multitud, pero aquellos dijeron: no, bajaron su vestido, o sea, no soy nada, yo no soy nada, es el Señor, es Dios, pero difícilmente lo escucharon. Y diciendo estas cosas, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea. Sí. Claro. Acá vemos que vuelven otra vez, ¿sí? Vuelven estos enemigos judíos, ¿sí? Y apedrean a Pablo y lo tiran afuera. En Esteban, ¿qué pasó? Lo hicieron al revés, ¿sí? Acá Pablo lo apedrean y lo arrastran. A Esteban lo arrastran por lo apedrean. Prácticamente a veces es la misma historia, ¿no? Que se comete, que hacen esta parte, pero pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muerto. ¿Alguien pegó una piedra una vez? Bueno, les tiraron varias piedras, hasta que pensaba que estaba muerto. Pero ¿qué hace otra vez la iglesia acá? ¿Qué hace la iglesia otra vez acá? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Acá, rodeándolo, dice, ¿no? O sea, estaban orando por él. Y él se levanta otra vez con valentía y se va, vuelve otra vez a Jerusalén. Vuelve otra vez, porque fue llamado a predicar la palabra. Duro de matar dos, ahí salió la película, ¿sí? Vuelve otra vez Pablo. Y podemos entender, ¿sí? Que Pablo estaba y entendía el llamado del Señor. Que una piedra no lo iba a frenar, que si el Señor a través de los discípulos lo vuelve a resucitar, hay que seguir. No somos de lo que retrocedemos, no somos de lo que huimos, sino que volvemos porque el Señor nos llamó. Entonces se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí lo tenemos nuevamente a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciese en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Alguien me puede leer Mateo 24:13? A ver si lo anoté bien. 24:13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí. ¿Digo? No, está bien ahí. Era esa parte, ¿no? Dice que acá Pablo les exhortaba a que puedan permanecer. Y aquí en Mateo se dice que permanece hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? No nos quedamos en el camino, sino que perseveramos, como veremos el domingo también. ¿Sí? El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice Mateo. Entonces dice, exhortándole, y era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los apóstoles tenían esta función, ¿no? Esto, además de llevar la palabra, además de poder enseñarles, de hacer cosas, tenían la característica, digamos, el trabajo de poder volver.
de volver. Es lo que hacemos, ¿no? Es nuestro trabajo de poder predicar, enseñar. Y a ver, y le preguntamos, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. El domingo 20:30, 20 horas de reunión, el lunes 20:30 los hombres, y así, ¿no? O sea, estamos constantemente diciendo y poder exhortar a que no dejen, a que vengan otra vez, a que sigan. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Es volver por donde pasaron, pero decirle, sigan, no dejen, exhortándole, animándole. Y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Y la última parte, desde el 24 al 28, acá también sigue recorriendo la palabra, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Atalia. Ahí la profe de geografía nos sigue, ya va ahí. Dice que, vuelvo a leer, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado las palabras en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con discípulos, mucho tiempo. Antioquía, el lugar donde tenía hambre, Antioquía, el lugar donde tenían sed del Señor. Entonces volvieron otra vez y siguieron compartiendo y se quedaron ahí mucho tiempo. No sé si, no me acuerdo bien el tiempo, si fueron 3, 7 años, pero sé que pasaron mucho tiempo con ellos, ¿sí? Siguiendo enseñando y pudieron compartir más y más la palabra. Gracias, Señor, porque se sigue expandiendo la palabra, porque arranca el primer viaje de Pablo. ¿Cuántos lugares recorrieron? ¿Cuántos hermanos se convirtieron en el Señor? ¿Cuántos vuelven otra vez al Señor? Y la palabra sigue transformando y bendiciendo. Y acá terminamos con el capítulo 14, ya estamos en hora. Queríamos hacer algo cortito y rápido para poder cerrar, ¿sí? A modo de poder hacer algo ilustrativo. Y a mí, y bueno, yo se lo compartí a Sabri, me encantó toda esta parte de la influencia, ¿sí? Lo vemos en toda historia, donde influenciaron para que se alejen del Señor, para que no escuchen, para que realmente no crea en eso. Entonces, ¿quién nos influye a nosotros? O mejor dicho, ¿qué voy a influenciar yo? ¿A quién voy a influenciar? La influencia la tenemos todo el tiempo. Por eso queríamos hacer una pequeña representación con ustedes. Quiero que, bueno, en cada mesa elijan dos rápidos. Bueno, el Flavio y la Roja. El Elías y el Omar. Acá se va a poner el Lucho y la Cande. Claro, también, así metes cosas. Y acá lo tengo al Claudio y la voy a